Franco Colapinto, nuestro pibe, nuestro orgullo, el hijo de Pilar que se atrevió a patear las puertas de la Fórmula 1, volvió a ser protagonista. Y no fue por una pole position ni por una maniobra brillante que dejó pintado a un piloto europeo de esos que se creen campeones por nacer en Mónaco. Esta vez, la noticia fue más dramática, más cinematográfica, más propia de una novela de esas que te atrapan desde el primer capítulo. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Franco se pegó un palo en Hungría. Pero tranquilos, que está bien. O al menos, eso dice Alpine, lo que no quiere decir mucho, porque ya sabemos que de sinceridad, esa escudería sabe lo mismo que Fernando Alonso de humildad. Ahora sí, vamos a lo importante. Segundo párrafo, atención, Franco Colapinto tuvo un accidente en plena curva 11 del Hungaroring durante los test de neumáticos Pirelli para 2026. ¿Y qué pasó? Bueno, el auto quedó como si hubiera pasado por una trituradora de papel. Sí, ese monoplaza con el que Alpine pretendía analizar datos de alta tecnología para los futuros compuestos, terminó convirtiéndose en chatarra premium. Pero lo más importante, Franco salió ileso, fue atendido por los médicos de la FIA, que ya lo deben tener agendado como cliente frecuente, y, según Alpine, está bien. ¿Le creemos? Más o menos. Porque cuando los franceses dicen que todo está bien, suelen estar preparando la próxima metida de pata. Ahora, metámonos en contexto. El Hungaroring, ese circuito que los especialistas llaman el Mónaco sin muros, es un trazado técnico, trabado, con solo una zona de DRS y 14 curvas que parecen diseñadas para hacerte cometer un error. Es un lugar donde el mínimo exceso de confianza se paga con el trompo, o en este caso, con una salida de pista que terminó en una postal para el olvido. ¿Qué hacía Franco ahí? Bueno, estaba participando de unos test secretos, o no tan secretos, organizados por Pirelli para probar los neumáticos que se usarán en 2026. ¿Por qué Franco? Porque el pibe está en la lista de posibles candidatos a futuro, aunque Alpine lo trate como si fuera el cadete que lleva el café. Y ojo, que el accidente no fue cualquier cosita. Según las imágenes filtradas, porque Alpine no mostró mucho, como siempre, se ve como el monoplaza se va de trompa en la curva 11, esa que te pide valentía y precisión, y termina fuera de pista. El auto quedó hecho trizas. Y con eso, Alpine confirmó algo que ya sabíamos: si hay alguien que no sabe cuidar autos, son ellos. Lo hacen con Ocon, con Gasly, y ahora también con Colapinto. Una escudería que trata a sus pilotos como si fueran descartables y después se pregunta por qué no gana ni una partida de ajedrez. Pero volvamos a lo importante. Franco está bien. Salió caminando, con la dignidad intacta, aunque probablemente con una mezcla de bronca y resignación. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas oportunidades tiene un piloto argentino de subirse a un auto de F1 aunque sea en un test? Y cuando finalmente le dan la chance, lo meten en un coche preparado por Alpine, sin garantías, sin amor, y encima para probar neumáticos que ni siquiera van a estar vigentes hasta dentro de 2 años. O sea, lo usan como si fuera un crash test dummy, pero con mate en la mano. Claro que Alpine, fiel a su estilo diplomático, salió rápidamente a dar explicaciones. Un comunicado corto, seco, sin una pizca de emoción, como si estuvieran hablando del control de plagas de una fábrica. Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien. Punto. Ni un estamos agradecidos de que no haya pasado a mayores, ni un es un gran piloto y lo apoyamos en todo, ni siquiera una maldita foto con el pibe. No. Nada. El mismo nivel de calidez humana que un buzón de quejas. Y acá es donde el hincha argentino, el de verdad, el que se levanta a las 6 de la mañana con el mate en la mano para ver la Fórmula 1, empieza a sacar humo por las orejas. Porque no puede ser que mientras otros equipos miman a sus jóvenes talentos, Alpine los mande a testear gomas experimentales con autos que parecen armados con piezas de desguace. ¿O acaso alguien cree que si el que se accidentaba era Oscar Piastri, o incluso el mismísimo Max Verstappen, iban a minimizar la situación con un se encuentra bien? Ah, y hablando de Oscar Piastri, el eterno rival de Colapinto, porque así lo decidimos en este canal y no vamos a cambiar ahora, seguro estaba en su casa viendo el test con una sonrisa de costado, pensando menos mal que me fui de Alpine. Y no lo culpamos. Después de todo, Alpine tiene una habilidad asombrosa para arruinar carreras prometedoras. Lo hizo con Piastri, con Alonso, con Ricciardo,
y ahora parece que quiere sumar a Colapinto a su lista negra de pilotos talentosos que destruimos con cariño. Y no olvidemos el contexto reciente. Porque si este accidente hubiera sido un evento aislado, bueno, se entiende. Pero no. Venimos de un fin de semana donde a Franco le hicieron 2 paradas en boxes más lentas que una fila del PAMI. 2. No una. 2. Y justo en una carrera donde tenía todo para demostrar. El GP de Hungría le venía siendo favorable, pero Alpine, como siempre, encontró la forma de convertir una oportunidad de oro en una comedia de errores. Y ahora, para coronar la semana, lo mandan a chocar un auto en pleno test. Una obra maestra del desastre logístico. Pero espera, ¿por qué hay más? Algunos insiders del paddock, esos que siempre aparecen cuando hay quilombo, comentaron por lo bajo que el auto de Franco ya venía con problemas de equilibrio aerodinámico. Que el setup no era ideal. Que el equipo había priorizado otras cuestiones antes que la seguridad del piloto. ¿Y qué hizo Alpine? Nada. Silencio de radio. Como si fuera parte del show. Como si a Franco lo mandaran a volar y después, si sobrevive, vemos que aprendimos. Una estrategia digna de película clase B. Mientras tanto, en redes sociales, los hinchas argentinos explotaron. El hashtag #Fuerza Franco fue tendencia en X, ex Twitter, ex red social amigable, ahora un hervidero de teorías conspirativas. Y hubo de todo. Desde mensajes de apoyo hasta pedidos de que Franco se baje del proyecto Alpine antes de que lo terminen de arruinar. Porque la paciencia tiene un límite, y el pueblo argentino no se banca que a su piloto estrella lo traten como si fuera un pasante. Y acá es donde uno se pregunta, ¿hasta cuándo Franco va a seguir bancándose este manoseo? ¿Cuánto más tiene que demostrar para que le den un lugar digno, un coche competitivo, un equipo que no lo mire como si fuera un relleno en el PowerPoint de fin de año? Porque talento tiene, carisma también, y el apoyo de la hinchada ni hablar. Pero si lo siguen usando para probar neumáticos experimentales y después le dan un volantazo al destino, va a terminar siendo un caso más de lo que pudo haber sido. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que mientras esto pasa, Flavio Briatore, ese italiano que parece salido de una novela de la mafia, sigue diciendo que confía en Franco. Que lo banca. Que lo ve como parte del futuro. Ah, ¿sí? Bueno, Flavio, poné la cara ahora. ¿Dónde está tu apoyo cuando Franco necesita un coche en condiciones? ¿Dónde está tu indignación por el accidente? ¿O solo hablas cuando hay cámaras cerca? Y si nos ponemos más suspicaces, uno empieza a pensar, ¿y si este accidente no fue tan accidente? Porque viste cómo es esto. A veces, cuando un piloto empieza a molestar demasiado, cuando muestra más talento del que el equipo puede manejar, empiezan a pasar cosas raras. ¿Y si fue un UPS convenientemente oportuno? Tiramos la teoría, no más. No afirmamos nada. Pero no sería la primera vez que la Fórmula 1 juega sucio. Mientras tanto, en otros garajes del paddock, hay equipos que ya lo tienen en el radar. Sí, Red Bull, McLaren, Aston Martin, todos saben que hay un pibe argentino con hambre de gloria. Y si Alpine no se aviva, lo va a perder. Y nosotros, desde este humilde canal, se los vamos avisando desde hace rato. Después no digan que no se los advertimos. Por ahora, Franco se va a tomar unos días de descanso. Volverá a subirse al simulador, a entrenar, a mostrar esa resiliencia que lo caracteriza. Porque si hay algo que este pibe tiene, es fortaleza mental. La misma con la que superó críticas, frustraciones y todas las idioteces que le arrojaron desde un sistema que muchas veces margina al que no es europeo, rubio y con nombre de champaña. Pero ojo, que no se confíen. Porque Franco Colapinto no se va a rendir. No es de esos. Este accidente, por más aparatosa que haya sido la imagen del auto, no va a frenarlo. Al contrario, lo va a hacer más fuerte. Y cuando finalmente le den el lugar que merece, sea en Alpine o donde sea, muchos se van a querer subir al tren del éxito. Pero nosotros ya vamos sentados desde la primera estación. Así que desde acá, desde el canal más picante de la Fórmula 1, le mandamos un abrazo enorme a Franco. Fuerza, pibe. Que cada golpe te acerque más a la gloria. Y a Alpine, bueno, lo de siempre, vayan calentando el café, que en cualquier momento, Franco se les va. Porque claro, lo que muchos no entienden, especialmente esos ingenieros con acento francés que comen croissant en vez de medialunas, es que Franco Colapinto no es un piloto más. No es un producto genérico del simulador. No es un invento de marketing. Es un tipo que viene bancándose el sueño desde que era un nene en las pistas de karting del conurbano. Uno que no tuvo una academia millonaria detrás, ni el apellido de algún conde europeo.
Franco llegó a la Fórmula 2 con talento, sudor y el apoyo de una patria entera que se ilusiona cada vez que ve una bandera celeste y blanca flamear en el paddock. Y si después de todo eso, Alpine cree que lo puede mandar a probar neumáticos como si fuera un estudiante de intercambio, que ni se ilusione. Porque el pueblo argentino no perdona el ninguneo. Lo hicimos con la FIFA, con la prensa europea, y lo vamos a hacer con Alpine si sigue en esa. Que se hagan cargo. Lo más gracioso, por no decir trágico, es que mientras Colapinto está arriesgando el físico en un test que ni debería estar haciendo, Pierre Gasly está en su casa sacándose selfies con su perro y Ocon está ocupado eligiendo filtros para Instagram. Sí, esos dos que supuestamente son los pilotos titulares de Alpine y que, cada fin de semana, compiten para ver cuál de los dos rompe el auto primero. El uno contra uno más parejo del año, Ocon versus Gasly, el duelo de los errores no forzados. Y entre medio de ese caos, tiran a Franco, como si fuera un experimento. Porque vamos a decirlo con todas las letras, en Alpine no lo cuidan, no lo protegen, no lo entienden. Lo ven como una joyita barata que pueden usar cuando se les rompe un titular. Y eso, señores, en Fórmula 1, es una sentencia de muerte profesional. Si no tenés el respaldo del equipo, si no te preparan con seriedad, si no te dan un entorno competitivo, terminás quemado. Lo vimos 1000 veces. Ahora, porque justo en la semana del accidente, empiezan a circular rumores. ¿Viste cómo es esto? Las paredes del paddock tienen oídos. Que Colapinto estaría en conversaciones para un cambio de entorno. Que hay escuderías que lo quieren para 2026. Que Red Bull preguntó. Que Williams no lo descartó. Que incluso Aston Martin, con el viejo zorro de Lawrence Stroll a la cabeza, le habría echado un ojo. ¿Y Alpine? Bien, gracias. Durmiendo como siempre. O quizás no durmiendo, sino planeando cómo arruinar otro talento sudamericano. Y acá nos ponemos serios, aunque sea por 30 segundos, Franco Colapinto merece más. Merece un equipo que lo cuide, que lo potencie, que lo acompañe en su desarrollo. No una escudería que lo lanza a la pista con un auto que parece armado con cintas catch. ¿Probás neumáticos nuevos para 2026? Bueno, entonces pone un coche en condiciones. Dale un setup digno. Asegúrate de que no se rompa todo en la curva 11. Porque no estás probando gomas. Estás jugando con el futuro de un pibe que representa a millones. Y después están los medios europeos. Ah, esos sí que saben cómo ser sutiles con el desprecio. Apenas pasó el accidente, salieron a cubrir la noticia con titulares como el joven piloto de pruebas se despistó en Hungría o error de un novato en los test de Pirelli. ¿Error de quién? ¿Campeón? ¿Vos viste el auto? ¿Viste el onboard? Si eso fue error de Franco, entonces yo soy el nuevo jefe técnico de Ferrari. Es fácil criticar desde la redacción de Mónaco, cuando nunca te subiste a un coche que vibra como lavarropas en centrifugado. Pero ojo, que también hubo voces que salieron a bancarlo. Algunos periodistas con memoria, que lo vieron correr en la Eurocup, en la F3, en Le Mans. Gente que sabe que Franco no es ningún improvisado. Que si terminó fuera de pista, no fue porque no supiera manejar, sino porque el auto no le respondió. Y no por nada, el primer comentario de muchos fue, otro coche que Alpine destruye antes de tiempo. Ya es una costumbre. Y hablando de costumbres, qué linda la costumbre de culpar siempre al piloto. Porque es más fácil. Porque da menos trabajo. Porque total, el pibe es joven, tiene cara de bueno, y seguro no se queja. Pero Franco no es ningún boludo. Sabe lo que está en juego. Y sabe también que si no empieza a tomar decisiones fuertes, su carrera puede terminar archivada entre los errores de Alpine. Como Piastri, que tuvo que irse por la puerta de atrás, y hoy está en McLaren peleando podios. ¿Coincidencia? No lo creo. Mientras tanto, acá en Argentina, seguimos bancando. Con mate, con asado, con bronca, con memes. Porque si algo no nos falta es pasión. Y si nos quieren callar, vamos a gritar más fuerte. Porque no estamos hablando de un piloto más. Estamos hablando de nuestro representante en la Fórmula 1. El que nos devuelve la ilusión, el que nos hace poner la alarma a las 5:45 de la mañana un domingo. El que hace que nos fumemos una carrera entera de Sargent y Hülkenberg, solo para ver si en la repe pasa algo de Franco. Y hablando de Hülkenberg, ese sí que es un misterio. ¿Cómo hace para seguir teniendo asiento en F1? ¿Tiene fotos comprometedoras de alguien en la FIA? ¿Es parte de un experimento para ver cuántos grandes premios puede correr sin subirse al podio? ¿Y Sargent? Bueno, el primo lejano de un GPS.
siempre desorientado. Y esos dos tienen contrato. Y mientras tanto, Colapinto tiene que esperar que Alpine se apiade. Una injusticia cósmica. Pero bueno, como diría un filósofo de boxes, la vida en la F1 no es justa, pero el que aguanta gana. Y Franco está aguantando. Está bancando carros y carretas. Se come el orgullo, se pone el casco, y sale igual. Aunque lo manden con autos inestables. Aunque los medios lo ninguneen. Aunque Alpine tenga menos planificación que un camping improvisado. Porque tiene algo que no todos tienen: hambre. Y corazón. Y eso, amigos, no se compra. No se hereda. Se lleva adentro. Por eso, cada vez que Colapinto se sube a un auto, se juega algo más que una vuelta rápida. Se juega el nombre, el país, el futuro. Y aunque se la ponga en la curva 11 de Hungría, se levanta. Porque así somos los argentinos. Nos tiran al piso, y nos levantamos con más fuerza. Así que cerramos este informe con un mensaje claro. A Alpine, despierten. Les dimos un diamante en bruto y lo están puliendo con un martillo. Y a vos, Franco, no aflojes. Que todo esto va a valer la pena. Que cuando estés en la grilla de un gran premio, con la bandera argentina en el casco y el pecho inflado, todos estos momentos van a ser parte del camino. Y nosotros, desde acá, vamos a estar ahí. Como siempre. Como desde el primer día. En asfalto en llamas.